Chicos, ¿sí me están escuchando? Siento que estoy hablando con la pared. Nadie me contesta. ¿Revisaron la ficha o no? Si no revisaron, digan con confianza, no pasa nada. Pero hablen. No, no le sé. Ok. A ver, entonces vamos a empezar con un breve repaso, chicos, de lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Para no irnos olvidando. Estos conceptos básicos que están aquí, yo les había pedido a ustedes que los impriman o que los dibujen o que los apunten en sus cuadernos, en una hoja, o si los imprimen, pues evidentemente ya ustedes los deben tener allí a la mano. Cuéntenme, ¿los tienen o no los tienen a la mano estos conceptos básicos? Sí, Lice. Sandra, ¿tienes los conceptos básicos? ¿Esto que está aquí? No todavía, Lice. ¿Qué pasó? Ya son 3 semanas esto que pedí. Jennifer, ¿tienes los conceptos? No, Lice. Lenin, Sí, yo tengo hecho una captura y también tengo hecho así un como dibujito. a ver, chiquillos, vámonos por favor poniéndonos al día porque necesito que tengan esto a la mano para poder trabajar las siguientes clases. Si usted no tiene esto a la mano, va a estar complicado que me entienda de lo que yo estoy hablando. Es urgente y necesario que tengan esto, por favor. O imprimen o apunten en un cuaderno. ¿De acuerdo? La siguiente clase reviso primerito esto y voy a calificar como tarea. Esta es la tarea para la siguiente semana. Imprimir, dibujar o tener esto a la mano. ¿De acuerdo? Sí, Lice. Bien. A ver, chicos, lo primero que quiero que entiendan de aquí, como repaso, justamente, es que cuando nosotros vamos a programar, cuando nosotros vamos a crear un software, cuando nosotros vamos a programar un videojuego, porque vamos a empezar a aprender a programación creando videojuegos. Creo que eso ya les comenté, ¿o no? ¿Sí les comenté? Sí, Lice. Ya, muy Sí, bien. Lice. De tal forma que para programar un videojuego, lo primero que tengo que hacer es el algoritmo. Después tengo que hacer el flujograma y después tengo que programar. Es decir, las tareas que vamos a ir haciendo de aquí en adelante, usted tiene que presentar estas 3 cosas que están aquí. Algoritmo, flujograma y programa. Por ejemplo, si para la siguiente semana yo le digo vamos a resolver un problema, acuérdense que un algoritmo resuelve un problema, ahí está su concepto clarito, dice un algoritmo resuelve un problema. Yo les digo para la siguiente semana vamos a resolver un problema por ejemplo, de resolver una operación matemática, por ejemplo. Usted tiene que hacer como tarea estas 3 cosas. Primero el algoritmo, luego el flujograma y luego el programa. El algoritmo, chicos, habíamos dicho que se escribe en qué tipo de lenguaje. ¿O cómo se escribe el algoritmo? Ahí me acuerdo. Tengo que usar códigos, escribo en lenguaje natural. ¿Cómo hago el algoritmo? Con un lenguaje normal, Lice. Muy bien, Aníbal, con un lenguaje normal. Es decir, si yo quiero resolver un problema como el de, por ejemplo, si quiero resolver un problema de la suma de 2 números, voy a hacer el algoritmo más sencillo, la suma de 2 números. ¿Qué dice aquí, chicos? Miren, aquí dice que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin, miren.
Dice que todo algoritmo tiene una entrada de datos, un procesamiento de datos y una presentación de datos. Esto es súper importante y fundamental que ustedes lo tengan en mente, se lo aprendan o lo tengan impreso. Por eso necesito que tengan esto a la mano. De tal forma que voy a empezar. Inicio, a ver, voy a usar mayúsculas para que se diferencie. Y fin. Todo algoritmo tiene siempre un inicio y tiene un fin. Aquí está clarito, miren. ¿Qué más tiene un algoritmo? Tiene una entrada de datos, un procesamiento de datos y una presentación de datos. Eso tiene un algoritmo siempre. Un flujograma también tiene lo mismo. Y un programa tiene lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el flujograma es la representación gráfica del algoritmo. Es decir, lo que yo escribo aquí en lenguaje natural, luego lo tengo que representar en gráfico. De esta forma, miren, esto es un flujograma. Esto, en forma gráfica. Y luego que ya tengo el algoritmo y tengo el flujograma, ahí recién voy a empezar a hacer lo que es un programa. Recién empiezo a programar. ¿De acuerdo? ¿Está claro esa parte, chicos? Yes or no? No los Sí, escucho. lice. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, listen. Ya, ok. Voy a hacer un algoritmo para resolver una suma. Yo ya sé que tengo que hacer una entrada de datos. Sé que tengo que hacer un procesamiento de datos. Y yo ya sé que tengo que tener una presentación de datos. Pregunto. Voy a ir preguntando aquí. Si quiero resolver un problema de sumar dos números, ¿cuáles serán la entrada de datos? ¿Qué datos necesito para poder hacer la suma? Los números. La cantidad. Las cantidades, muy bien. Necesito número 1 y necesito número 2 para poder sumar. ¿Cuál será el procesamiento? ¿Cuál será el procesamiento de datos? Escribir la suma. Escribir la suma, pero si aún no he sumado, ¿cómo voy a escribir la suma? Preguntar cuánto es. A ver, por ejemplo, Aníbal, si yo te digo ahorita, suma 5 más 8. ¿Qué tienes que hacer tú? Tengo que sumar. Exacto, tienes que sumar, tienes que procesar esa información. De tal forma que tengo que aquí sumar número 1 y sumar, perdón, sumar número 1 más número 2. Y ahora sí que me falta. Presentar la respuesta. Muy bien, presentar la suma. O respuesta, ¿sí? Suma. Esto, chicos, es fundamental que ustedes entiendan. Que todo algoritmo siempre tiene estos pasos que están aquí. Todo algoritmo. Flujograma también tiene siempre estos pasos. Programa siempre tiene estos pasos. Inicio, entrada de datos, procesamiento de datos y presentación de datos. Si usted en un algoritmo no presenta datos, está mal el algoritmo. Si usted en un algoritmo no procesa datos, está mal el algoritmo. Si usted en un algoritmo no identifica qué datos necesita para poder procesarlos, es decir, no identifica cuál es la entrada de datos, está mal el algoritmo. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí, lice. Sí, lice. De acuerdo. Vamos a hacer otro programita. Voy a borrar esto.
Quiero hacer un programa, chicos, que permita comparar dos números y saber cuál es el mayor. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver, ayúdenme. Quiero comparar dos números y saber cuál es el mayor. ¿Qué hago primero? Determinar el número mayor. A ver, vamos a hacer como dice Aníbal. A ver, Aníbal, yo te voy a preguntar ahorita. Aníbal, ¿cuál es el número mayor? ¿Qué me responderías? Listen, ¿cuál es el número? Ya, esperemos, a ver, vamos con Aníbal primero. Espérame un ratito, por favor, Jen. Yo te estoy preguntando a ti ahorita, Aníbal. ¿Cuál es el número mayor? Dame una respuesta. No, no hay número mayor porque no tenemos los números determinados. Exacto, correcto. Muy bien, Aníbal. Entonces, ¿qué necesito primero? Tener los números que voy a restar. Restar no, comparar. Es decir, la entrada de datos, chicos. Repito nuevamente, acabé de decir recién, ya ven, no lo aplican. Entrada de datos, procesamiento de datos y salida de datos. De tal forma que si quiero comparar dos números, lo primero que tengo que hacer es la entrada de datos. Voy a preguntar número 1. Luego preguntar número 2. Listo, ya tengo los dos números. Ahora, ¿qué debo hacer? A ver, vamos haciendo aquí, esperen un ratito. Si yo les doy estos dos números, el 5 y el 9, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí para saber cuál es el mayor? Procesar los datos. Exacto, pero ¿cómo los procesamos? Muy bien, Jen. Determinando cuál es el mayor. Procesar de mayor a menor. Exacto. Para eso, chicos, se utiliza esto de aquí. Miren, para uno comparar esos datos, este es el tema del día de hoy. Por eso quería empezar por allí. El tema del día de hoy es que ustedes entiendan que los datos se guardan en variables, en esto que se llaman variables. Las variables, chicos, no son más, son únicamente nombres que yo le doy a algo para guardar datos. Es como este cajoncito, miren, así como está aquí, miren. Es como un cajoncito donde yo guardo una variable. ¿Esto ya lo había explicado anteriormente o no? De variables, chicos. Parece que ya les expliqué esto. ¿O no? Chicos, por Dios, hablen. Me desesperan, se quedan callados. Digan sí o no. No, Liz. Ya, es tanto cuesta decir no. A ver, las variables, chicos, no son más que como cajoncitos donde ustedes guardan información. Esperen un ratito ahí. Miren, esto que está aquí que les muestro en cámara, miren. ¿Alguien sabe qué es esto de aquí? No, Liz. No, Liz. Esto es una memoria RAM. Esta es la memoria de un computador portátil. Aquí en esta memoria RAM se guardan los datos de forma temporal. Por ejemplo, cuando usted está en internet buscando algo, la computadora guarda aquí las búsquedas que usted hace, en esto que se llama memoria RAM. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted apaga la computadora, esto se borra automáticamente. De tal forma que los datos que se guardan en la memoria RAM son temporales. No se guardan para siempre, son temporales. Se apaga la computadora y se perdieron esos datos. ¿Cómo hago para guardar un dato de forma permanente?
se utilizan base de datos. Supongo que están tomando nota de lo que estoy diciendo, verán. Se utilizan base de datos cuando quiero guardar los datos de forma permanente. La memoria RAM solo guarda de forma temporal los datos. ¿Cómo guarda la memoria RAM los datos? Los guarda a través de variables. Esto que está aquí, miren. A través de variables. Estas variables pueden guardar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, chicos, pueden guardar datos de tipo numérico. Pueden guardar datos de tipo textos. Pueden guardar datos de tipo lógico. Los numéricos, pues como su palabra lo dice, son números. ¿Ustedes distinguen entre el conjunto de números naturales y el conjunto de números reales? ¿Saben cuál es la diferencia? A ver, si yo les pongo aquí estos números. 5, ¿esto qué es? ¿Un número natural, real o qué es? Número natural. Si yo les pongo aquí esto de aquí, 8,9, ¿qué es? Número real. Un número real. Muy bien, Aníbal. Muchas gracias. De tal forma que cuando yo utilizo variables para guardar estos datos, tengo que identificar qué tipo de dato voy a guardar. Si yo creo o si yo uso una variable de tipo texto y guardo esto de aquí, no voy a poderlo sumar. No puedo sumarlo porque es un texto y los textos no se suman. Tengo que identificar el tipo de variable que necesito para guardar el dato que voy a procesar. ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Hay que rogarles a ustedes que hablen. No sé, tanto miedo al micrófono. A ver. Estos tipos de datos, chicos, se guardan en variables. Hasta ahí estamos ahora. ¿Cómo hago para yo procesar esos datos? Miren, hablábamos hace ratito, entrada de datos, proceso de datos, salida de datos. ¿Cómo hago para procesarlos? Para procesarlos yo utilizo operadores matemáticos, los que ustedes ya conocen. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Solo que aquí la multiplicación se hace con el asterisco y la división se hace con esta barrita. Aquí la multiplicación no se hace con la X, se hace con este símbolo del asterisco. Y la división con esto. Pero también puedo utilizar otro tipo de operadores, como estos de aquí. Mayor que, mayor igual que, menor igual que, igual o diferente de. Esto ya hayan visto ustedes en matemáticas, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no, chicos? ¿Vieron o no? ¿Utilizan o no utilizan esto en matemática? Si utilizamos. Solo Aníbal habla y el resto. Sandra, Lenin, Marisol. Marisol, ¿sí utiliza o no utiliza estos símbolos en matemática? Marisol. sí, listen. Bueno, ok. Estos mismos símbolos los vamos a utilizar aquí. Volvamos acá al ejemplo del algoritmo que estamos haciendo. Decíamos que queremos resolver el problema de comparar dos números y saber cuál es mayor. ¿Por qué yo ya no pongo aquí preguntar número 1? Miren, ¿por qué yo ya no pongo así? Porque estoy utilizando variables. Estas de aquí son variables que guardan un dato. Estas de aquí son variables que guardan un dato. Ahora, ya tengo los datos, ya tengo la entrada de datos. Ahora sí voy a procesarlos. A ver, ¿qué debo preguntar? ¿O qué debo hacer? Un número. ¿Qué se debe hacer, chicos? A ver, si yo ahorita te pregunto a ti, por ejemplo, Sandra, ¿cuál es el mayor de estos dos?
Supongamos que aquí, a ver, supongamos que N1 ingresé el 5 y supongamos que en N2 ingresé el 7. ¿Qué haces tú para saber cuál es el mayor, Sandra? Comparar los números. Muy bien, comparar. Pero ¿cómo haces la comparación? ¿Qué símbolo utilizas? El símbolo de mayor que. Exacto, muy bien, el símbolo de mayor que. Es decir, aquí tengo que poner N1 es mayor a N2. Si N1 es mayor a N2, ¿cuál sería la presentación de datos? ¿Cuál sería el resultado? 7 mayor que 5. No, pero hagan en este orden, a ver. A ver, supongamos que aquí hay un 8 y aquí hay un 4. Te voy a preguntar a ti, Aníbal, ahorita. ¿Cuál es el mayor entre los números 8 y 4? Dame una respuesta. El número 8. Exacto. El algoritmo tiene que hacer eso que tú acabas de hacer ahorita. Decir la respuesta. Aquí debería decir, el mayor es N1. Porque en esta variable, en este cajoncito, estas variables son como cajones donde yo guardo algo. Esta variable o cajoncito, allí está guardado ese número 8. Pero ¿qué pasa si es que N1 no es mayor a N2? ¿Lo dejo al usuario y al algoritmo sin respuesta o será que tengo que hacer otra comparación? ¿Qué tendré que hacer? Debo utilizar otro signo. ¿Ya? A ver, ¿cómo haría? ¿Cómo Debo haríamos? utilizar otro signo. ¿Cómo haría aquí? A ver, chicos. ¿Qué escribo? Díctenme, por favor. Yo escribo, a ver. Pongo N1, pongo N2, pongo mayor que, menor que, ¿qué hago? N1 es menor que N2. N1 es menor que N2. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? El mayor es N2. Número Muy 2. bien. Exacto. Pero ¿qué sucede si aquí yo tengo un 6 y un 6? ¿Aplica alguna de estas opciones o no aplica ninguna de estas? Ninguna licencia. Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Otra comparación o qué debería ser? Igual. Exacto. Tengo que comparar si N1 es igual a N2. En este caso, voy a sacar una respuesta diferente que diría N1 es igual a N2. Y ahora sí, fin, ya está. Miren, tengo entrada de datos, procesamiento de datos y tengo salida de datos. Esto es el algoritmo, chicos. Esto es un algoritmo. Voy a hacer el flujograma ahora. Miren, vamos a hacer el flujograma ahora. Voy a crear aquí un nuevo flujograma. Esta es una aplicación que si quieren pueden ustedes utilizarla para hacer flujogramas. Voy a hacer aquí voy a poner inicio. Acá ya sé que es el fin. Acuérdense que esto es la representación gráfica del algoritmo. Un flujograma es eso, la representación gráfica de un algoritmo. Ahora, para escribir los flujogramas, chicos, para escribir los flujogramas, existen símbolos que se utilizan para cada acción. Estos de aquí son. Por eso vuelvo a repetir, esto tienen que tener a la mano, si no, no van a poder hacer la tarea. Por ejemplo, para entrada de datos, aquí está, miren, para entrada de datos, este de aquí. ¿Ok? Voy a buscar aquí el de entrada de datos, es este de aquí. Voy a poner leer N1.
Voy a cambiarle otro color para que... Listo, leer N1. Los flujogramas siempre van unidos con líneas. No puede quedar ninguno suelto. Leer N2. Ya, ahí. Continuemos usando A ver, chicos, ¿por qué me apagan las cámaras? Qué mala costumbre. Parecen los niñitos del jardín que también trabajo con ellos. Ellos están jugando con la cámara ahí. Déjenme la cámara encendida. No hay necesidad de estarla encendiendo y apagando la cámara. Miren, voy a continuar con el algoritmo, chicos. Aquí. Ya tengo estos dos pasos de aquí. Ya tengo el inicio y ya tengo el fin también por aquí. ¿Qué sigue después? La comparación. La comparación. Para comparar se utiliza este símbolo que está aquí, miren. Este de aquí. Por eso tienen que tener esto a la mano. Este símbolo se utiliza. Voy a buscarlo por aquí a estar. Este de aquí es. Voy a preguntar, N1 es mayor a N2. Esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a preguntar aquí. Si N1 es mayor a N2, voy a decir que el mayor es N1. Y luego de eso, fin. Aquí. El mayor es N1 y de aquí chicos, de aquí, me salto acá, al fin. Pero tengo que hacer las otras comparaciones, chicos. Si N1 es menor a N2. Es decir, que este tipo de comparaciones siempre tienen dos caminos. Ojo con esto que estoy diciendo y apuntarán si quieren. Cuando yo hago una comparación, siempre tengo dos caminos. El camino del sí y el camino del no. ¿Qué pasa si no? A ver. ¿Qué pasa aquí? Tengo el camino del sí. Voy a hacer el camino del no. Voy a poner aquí no. Y aquí voy a preguntar. N1 es menor a, o bueno, pongámoslo de otra forma. N2 es mayor a N1. Y voy a decirle que en caso que la respuesta sea positiva, diga que el mayor es N2 y llega al fin. Pero aquí todavía me falta otro camino más, chicos. Me falta otra comparación más, esta de aquí. De tal forma que voy a hacer otro camino del no aquí. Otro caminito del no. Si N1 es igual a N2, voy a decir que N1 y N2 son iguales. Y luego llego al fin. Ah, perdón, aquí me falta el no. Miren, esto es el flujograma, chicos. Esto es un flujograma. Este es el algoritmo. Esto es el algoritmo. Esto es el flujograma. Y estos símbolos se utilizan para las comparaciones. Por eso necesito que estos los tengan a la mano. ¿Está claro, chicos, hasta allí? Sí, A ver, Jennifer. ¿Todos los caminos al final terminan en fin, sí o no? Sí, Luis. Eso, muy bien. Todos al final llegan al último paso que es el fin. Miren, las flechitas, todos llegan al fin. Sea cual sea el camino que tú elijas seguir, el sí o el no, todos llegan al fin. Una vez que yo ya tenga esto, puedo hacer ahora sí mi programa.
puedo pasar a programar. Y para programar vamos a utilizar algo que se llama Scratch. Esta es la tarea para la siguiente semana, chicos. Aparte de tener, aparte de que impriman estos conceptos básicos, esta es la tarea. Usted tiene que crearse una cuenta en Scratch, o ya les hice crear esta cuenta. No me acuerdo si les hice crear o no. ¿Sí o no? No lo hice. ¿No? A ver, No listen, solo nos hizo crear en otra plataforma. en pilas bloques, ¿no es cierto? Creamos. Sí, listen. Sí, lo Ya. hice. Sí, Pilas bloques es el inicio o es un anticipo de Scratch, chicos. ¿Se han hecho un poco más de retos de pilas bloques o no? sí, listen. Solo Aníbal. ¿Y el resto? Sí, lo hice. ¿Se han hecho más retos? Muy bien, muy bien. Ok. Con ustedes también ya utilizamos Livebook, ¿no es cierto? Sí, El de encender las lucecitas. ¿Sí se acuerdan? sí, lo Ok. hice. Ahora vamos a utilizar la tercera aplicación para que vean cómo estas aplicaciones son casi iguales. Necesito que para la siguiente semana ustedes como tarea generen una cuenta de Scratch, se suscriban o se inscriban, como mejor lo entiendan. En este enlace que les voy a poner aquí en el chat. Tienen que crearse una cuenta. Le dan clic aquí donde dice únete a Scratch, miren, donde dice únete a Scratch, y crean su usuario y su contraseña. Y luego tienen que confirmar desde su correo, porque les va a llegar al correo una notificación, tienen que confirmar la suscripción. La siguiente clase, chicos, vamos a aprender a pasar este algoritmo, y este flujograma lo vamos a crear en un videojuego. De tal forma que necesito que tengan su cuenta de usuario de Scratch lista para la siguiente clase, chicos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, lo hice. Ya, pero hablen, chiquillos, me desesperan. A ver, preguntas, nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta? No, listen. Listen, Mande. ¿y hasta cuándo es la tarea de esta semana La tarea de tiene que ser hoy mismo. Es cada ayer? semana. Sí. Ok, chicos, nos vemos entonces. Ya les pongo la tarea allí en la plataforma porque tienen que enviarme un enlace de su creación de cuenta o una captura. Ya les pongo ahí en la plataforma para que suban. Cuídense mucho. Chao, chao. Pasen bonito. Buen fin de semana, buen feriado. Por eso la tarea es hoy, porque después del feriado ya no vamos a hacer. Aunque bueno, con ustedes sí nos vemos. Chao, chao. Cuídense.